Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarles y vamos a compartir la palabra de Dios en este espacio que tenemos enfocado para cumplir dicho cometido. Vamos a orar, vamos a hacer oración para que Dios nos brinde el entendimiento que necesitamos tener y que podamos llegar a esa comprensión de su palabra. Muchas gracias, Dios, por un día más y una semana más. Gracias por permitirnos conocerte y ayudarnos en todo lo que nos ayudas con regularidad y con todo lo que de manera irregular y súbita también nos ayudas. Gracias por tus milagros, por tus maravillas, por permitirnos estar aquí nuevamente. Te damos muchas gracias. Te pido que nos ayudes a tener comprensión de tu palabra, que nos ayudes a tener esa comprensión de tu voluntad, de tus tiempos, de todo lo que haces. Nosotros, si tú quieres, ayúdanos a comprenderlo, a tener arrepentimiento de nuestros pecados, ayúdanos a reconocerte, identificarte, que solamente tú eres Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que te debemos todo a ti. Ayúdanos a tener comprensión de tu palabra, comprensión de tu voluntad, de tus tiempos. Ayúdanos a tener toda esa comprensión que necesitamos y hacer las cosas conforme a tu voluntad. Que podamos expresarnos correctamente, que podamos predicar el Evangelio y vivirlo también. Que seamos referentes y demos frutos de edificación, fruto de edificación para poder ser ese testimonio que tú solicitas en nosotros. Hoy y siempre te damos muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 21, versículo 1. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Y dice así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto, en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón, y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído a clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo hacer el juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino, los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa.
El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Aquí tenemos un capítulo enfocado a retomar muchas cuestiones que ya hemos mencionado anteriormente, pero desde otros ángulos, desde otras perspectivas. Tenemos varias temáticas que pueden llegar a ser relevantes, como por ejemplo el señalar el buen camino de la persona con sabiduría y el mal camino de las personas que son necias, que son escarnecedoras, que hacen burla, que ofenden, que humillan, que proceden de una manera negativa. Esa es la manera en la que se divide una cosa y la otra. También tenemos ejemplo de cómo Dios es una persona que aborrece la mentira. Y como lo hemos visto anteriormente, la mentira puede venir en diferentes circunstancias. Mentira de adornar las cosas que suceden para que parezcan de una manera distinta. Mentira en decir deliberadamente las cosas contrarias a lo que sucedieron. Y bueno, pues tenemos el querer difundir las verdades de los demás. También tiene que ver acerca de los chismes, acerca de cómo una persona necia se puede llegar a conducir. Tenemos también la parte muy importante que señala que Dios es soberano, que Dios es el que da la victoria en el día de la batalla, por más que tengamos alistado lo que debamos, y no precisamente porque salgamos a la guerra. Dios va a dar la victoria, Dios va a dar la manera de hacer bien las cosas, todo por la voluntad que tiene. Y así, si una persona que gobierna, que hay que recordar que Dios pone a los gobernantes, está o tiene que estar dispuesta a centrarse o a sentirse o a localizarse en manos de Dios, porque Dios le dio la autoridad para poder dirigir, para poder liderar, para poder gobernar, dependiendo el caso que sea, pero Dios tiene la última palabra. También menciona la importancia de que Dios conozca los corazones de las personas, por más que puedan decir una cosa, que puedan actuar de una manera distinta a la que es en realidad. La autoridad de Dios y el poder que tiene sin límite le permite ver cómo somos por dentro, quiénes somos en realidad. Por eso es muy difícil que nosotros tengamos una conciencia de que por más cosas malas que hagamos, Dios no nos va a ver, porque podemos olvidar
que estamos pecando, podemos olvidar que estamos haciendo las cosas mal, podemos olvidar que Dios nos está mirando en algún punto, pero no procede de esa manera, no tenemos que hacerlo así. Hay que recordar que Dios nos mira en todo momento, Él sabe lo que hacemos, Él sabe lo que estamos pensando, lo que estamos planeando o tramando, Él lo sabe. Entonces, por eso debemos de tener un corazón enfocado a hacer juicio y justicia. Y las cosas como deben ser. No somos justicieros, pero sí tenemos que enfocarnos a ser justos. Dios no busca justicieros, Dios no busca que nos desquitemos con las personas que nos han hecho mal, con las personas que hablan mal a nuestras espaldas, con las personas que hablan mal frente a nosotros, con quienes nos han traicionado o quienes nos han ofendido. Porque quien está en el mundo busca desquitarse con las personas por pequeñas cuestiones que sucedan. Si alguien le ofende en la calle, si choca con alguna persona, si tiene un tropiezo y alguien más está riendo, la mentalidad de las personas que están en el mundo o en la carne va a buscar la manera y el tiempo correcto para ejercer algún tipo de venganza cuando no tiene que ser de esa manera. Toda la justicia Dios la va a aplicar en su momento. Pero nosotros tenemos que ser personas justas, tenemos que ser personas, si ya fuimos justificados por la sangre y el sacrificio de Cristo, tenemos que ser personas que obren de la misma manera que Cristo nos enseñó. Tenemos que buscar dar lo mejor de nosotros en todo momento. Tenemos que ayudar incluso a las personas que nos ofenden o nos hieren o nos maldicen. Tenemos que orar por las personas que nos están causando problemas en el trabajo, en el hogar, fuera del hogar, incluso por la misma familia. Tenemos que orar por ellos, tenemos que orar por los conocidos que se encuentran siguiendo falsas doctrinas, por los conocidos que se encuentran siguiendo a alguien que no es Dios, que no están haciendo la palabra de Dios o llevándola a cabo. Tenemos que orar por los falsos maestros, que se arrepientan, que dejen de predicar las cosas malas que hacen perder a las personas y que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan de lo que predican. Entonces hay que orar, no solo por nuestra familia, por nuestros amigos, no solo por nosotros. Tenemos que orar para darle gloria a Dios, para alabarle, para demostrar nuestro arrepentimiento genuino, pedirle que nos arrepintamos genuinamente. Y tenemos que orar por las personas que nos ven como enemigos. Hay que recordar, nosotros, los que caminamos con Cristo, no tenemos enemigos o no tenemos por qué concebir a las personas como enemigos nuestros. Pero sí, la gente nos puede ver como enemigos por causa del Evangelio o por causas diferentes, pero nos ve de una manera distinta. Hay que orar por ellos y hay que aprender a poderles apoyar incluso cuando estas personas que nos han hecho mucho daño lo estén solicitando. Entonces, tenemos varios ejemplos también de cómo Dios tiene la última palabra con todo, de cómo Él conoce los corazones, Él da la victoria en la guerra, de cómo Él sabe lo que tiene que suceder y coloca las cuestiones de tal manera que sucedan una cosa u otra. Dios tiene la última palabra. Y entonces también nos menciona las personas que trabajan, las personas que no trabajan. Tenemos los que
buscan la abundancia por medio del trabajo arduo. Y tenemos por otro lado a las personas que se apresuran a gastar, que se apresuran a hablar, que se apresuran a actuar o que no actúan incluso. Y eso genera por consecuencia una vida llena de carencia. También nos enseña que las personas que tienen pereza, de igual manera, están en problemas, como señala cuando menciona que el perezoso tiene un deseo que le puede causar fin a su vida, porque sus manos no quieren trabajar. Solamente se puede imaginar cómo ganarse las cosas de una manera fácil y sencilla, pero no de la manera correcta, que es el trabajo. Y por eso se le llama trabajo, porque cuesta de alguna manera. Y si nosotros pensamos que el trabajo está costando, que el trabajo es muy difícil o que el trabajo nos está sobrepasando en algunos momentos, tenemos que orar a Dios para que tranquilice las cosas conforme a su voluntad en el trabajo, y para que, si no es el trabajo que nos ayuda a glorificar a Dios, que nos permita estar en un lugar donde tengamos el tiempo para edificar a Dios y tengamos la energía, las fuerzas para poder orar, para poder agradecer, para poder predicar, escuchar la prédica, para muchas cosas. También menciona que un hogar lleno de los movimientos, de la influencia de una mujer rencillosa e iracunda puede llegar a ser algo muy difícil. Vivir con una persona que se encuentre enojándose mucho, muy seguido, que le guste dividir, que le guste hacer las cosas mal. Nosotros conocemos o podemos identificar ejemplos de mujeres que influyen en sus parejas y pueden llegar a generar que las parejas tengan un tipo de movimiento o actuación diferente a comparación de lo que era antes. También obviamente con los hombres pasa lo mismo, cómo influyen sobre las mujeres en la cuestión de que hagan o dejen hacer diferentes cuestiones y pueden llegar a generar problemas con las demás personas. Entonces dice que es mejor estar en una tierra seca, en tierra desierta, que vivir con una persona rencillosa y que tiende a la ira. Tenemos que orar por las parejas si estos casos se presentan. Obviamente siempre tenemos que orar por las parejas, pero en estos casos también tenemos que orar para que Dios trabaje en las personas que están generando rencillas, generando pleito, contienda, enojándose a cada minuto. Entonces dice que, otro ejemplo, y lo toma en este mismo capítulo, que es mejor vivir en el terrado, vivir prácticamente en un rincón, algo muy apretado, que vivir con una mujer rencillosa en un lugar de gran espacio, porque no es como tal un hogar. Si requiere paredes, si requiere infraestructura, pero el hogar, la cohesión, la unión de ese mismo espacio lo hacen las personas. Las personas, el carácter, cómo tienen una visión definida hacia Dios, cómo buscan a Dios en sus acciones. Entonces, esa es la manera en la que las personas se dirigen para poder llegar a tener una unión en el hogar. También se menciona el tema de la verdad y de la mentira. Señala, por ejemplo,
que quien genera ganancias deshonestas a través de la mentira es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Es prácticamente decir que lo que fácil llega, fácil se va, o lo que es ganado deshonestamente también se irá de la misma manera. Hay que recordar, como lo mencionamos al principio de esta explicación, que Dios siempre ama y le agrada quienes hablan con la verdad, y la verdad está en su palabra, o la verdad es su palabra, más bien. La palabra de Dios es la verdad. Más vale hacer también esa precisión. Y entonces tenemos otra vez un énfasis hacia las personas que buscan sabiduría. Primeramente señalando que quienes creen que tienen sabiduría, así se la pueden llevar con esa creencia, pero en realidad puede ser diferente. Señalando que todo camino de los hombres es recto en su propia opinión. O sea, todas las personas, sobre todo quienes no están con Cristo, piensan que están haciendo las cosas correctas, ellos creen. Pero como se había mencionado, Dios conoce los corazones y bueno, hacer justicia y ser justo también, que lo habíamos mencionado, es más agradable en el sentido de la obediencia que cualquier otra cosa, que no sé, como los que diezman, por ejemplo, como los que ofrecen algo. O sea, está bien, tenemos que ofrecer o dar ofrendas a quienes predican el evangelio, quienes pastorean verdaderamente y el verdadero evangelio, pero quienes están pues en esa cuestión de pues de escuchar un evangelio que no es el correcto, tienen que orar para que Dios les dé la sabiduría de buscar una iglesia o un lugar de sana doctrina. Y esa es una manera en la que Dios puede trabajar de este tipo, en este tipo de acontecimientos. Menciona cómo las personas que no tienen piedad van a ser destruidas por su propio pecado, por las consecuencias que ellos directamente generan con sus acciones. Entonces, ellos desean el mal y la gente no quiere ayudarles tampoco por lo mismo. Y esta forma de causar rapiña les va a generar destrucción porque no quisieron ir por el camino de la justicia. Y entonces esos caminos que eligen son torcidos y extraños, no son agradables a Dios. No hay, y aquí quiero precisarlo bien, ninguna persona que esté haciendo el mal puede considerarse que es hija de Dios, y tampoco puede considerar que Dios le esté dando esa prosperidad o ese beneficio, lo que le vaya bien, de una manera gustosa. Él lo hace para gloria y honra suya, pero lo hace no por darle gusto a las personas. Es decir, Dios permite que para los justos y los injustos salga el sol. Dios permite bendiciones para ambos, pero en la cuestión de los injustos es directamente para bendecir a los justos y para darle a sí mismo, para darse gloria y honra. Entonces, los impíos, los escarnecedores, los que humillan a las personas, también son mencionados en esta palabra, señalando que tienen sus caminos
trastornados por el mal como tal. Y los justos incluso pueden llegar a ver por las personas que no tienen piedad. También menciona cómo hay gente que se cierra a lo que solicitan las personas que carecen de algún recurso, y entonces quienes se cierran a ese tipo de peticiones en algún momento van a requerir algo de alguien más. La vida da muchas vueltas, no sabemos en qué momento podamos estar de un lado o de otro, pero tenemos, como dice la palabra, que estar bien, si es posible, con todos. Y digo si es posible porque hay personas que de plano no se pueden prestar al bienestar, pero sí tenemos que orar, tenemos que intentar, tenemos que buscar estar de la mejor manera con todos, si es posible. Repito, si es posible. Entonces, nos está enseñando Dios a través de esta palabra que tenemos que buscar generar justicia y no ser justicieros, como dije. Tenemos que ser personas justas, personas que sigan la justicia y la misericordia, porque eso, directa e indirectamente, como se quiera ver, nos genera o nos lleva a la vida, la justicia y la honra, que seamos reconocidos por ser personas que hayamos hecho justicia en su momento, que no a lo mejor busquemos honra, pero que sí nos puedan llegar a notar o percibir qué tiene de diferente ese hijo de Dios, por esa persona, obviamente, antes de indagar que es hijo de Dios, qué tiene de diferente esa persona, por qué no es como los demás. Que seamos testimonio, porque no sabemos si la palabra que prediquemos es reforzada en conjunto con el testimonio para que esa palabra sea pues de ganancia para los corazones de las personas que no creen. Que Dios nos use a través de nuestra palabra y reforzando esa palabra con el testimonio que somos para que podamos tener trabajo que pueda repercutir en el corazón de las personas de manera positiva. Y entonces tenemos que buscar hacer lo correcto, tenemos que buscar estar a la estatura, como dije, del varón perfecto, a la estatura de Cristo, intentarle seguir en todo y orar para no desviarnos a ningún lado y seguir el único camino, que es Él. Vamos a orar para concluir y agradecerle. Muchas gracias, Dios, por tu palabra y por permitirnos estar en tu presencia en este día. Gracias por permitirnos conocerte y seguirte conociendo. Gracias por este momento. Te rogamos que nos ayudes a generar arrepentimiento de todos nuestros pecados, a predicar el Evangelio a toda criatura, empezando por los nuestros y siguiendo por todas las demás personas que podamos. Ayúdanos en todo aspecto de nuestras vidas, en nuestra salud física y mental, en la cuestión de los niños y adultos. Trabaja en la niñez para que no se pierda, para que te siga desde pequeños y que evitemos esa consideración falsa de decir que hasta que ya estemos en las últimas vamos a seguirte, porque no sabemos cuándo sea el momento. Y porque es mejor estar de una vez contigo que estar perdidos. Te pido que nos ayudes a tener conciencia de nuestros pecados y a dejar todo lo malo. Bendice los trabajos, bríndale trabajo a quien no cuenta con él, bríndale la cuestión económica y el ahorro a quienes les hace falta. Y cuida a los niños, como dije, y a los adultos, y dales paz, dales tranquilidad. Danos paz y danos tranquilidad en todo aspecto, en nuestros hogares y fuera de ellos. Que estemos muy bien, que prediquemos el Evangelio a todas las personas, que generes entendimiento en esas personas y que trabajes en el corazón, empezando por nuestros seres queridos.
Te damos hoy y siempre muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra también la próxima semana. Hasta luego.